Antonio, hemos visto una serie de imágenes de actos institucionales con presencia de símbolos religiosos. A mí casi ni me ha llamado la atención y no sé si eso es un problema, porque en teoría vivimos en un país, en un estado aconfesional, y en cambio seguimos viendo la presencia de símbolos religiosos en actos institucionales. Eso es tremendo. Esa incapacidad que han tenido las fuerzas políticas, todas, por poner en práctica aquello que efectivamente está en la Constitución, es decir, la confesionalidad del Estado y la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Después de 40 años de eso que se denominó el nacionalcatolicismo, en el que Estado e Iglesia iban de la mano, llega una democracia que en teoría tenía que cambiar eso. ¿Por qué no se cambia? Eso es un escándalo porque va a lo más profundo de lo que es un país como el nuestro. Es decir, nuestro país sale de siglos de dominación hegemónica y escandalosa de la Iglesia Católica. Nuestro país viene de una guerra civil en la cual la Iglesia Católica fue la proveedora principal de ideología del régimen, porque el régimen franquista era un régimen perezoso en lo ideológico. Ellos se entregaron a la Iglesia Católica, entregaron la educación a la Iglesia Católica se entregó a ellos. Tú eras español y eras católico. Dejabas de ser católico, no eras español. No eras como decía Franco, la anti-España, ¿no? Entonces llega el momento de la democracia y eso continúa. Y continúa además con entusiasmo por parte de la derecha, de la izquierda, del centro, de los nacionalistas periféricos, de los nacionalistas centrales. Es decir, todos continuamente están obedeciendo y están actuando dentro de actos confesionales católicos. Cuando dice la Constitución ninguna confesión tendrá carácter estatal, esto es lo que luego hemos denominado el Estado aconfesional. Claro. Entonces, si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿cómo es que los representantes elegidos de la soberanía popular están presentes en los actos religiosos? ¿Cómo es que hay un crucifijo para que juren o prometan las personas que toman posesión de un cargo en España? ¿Eso cómo es? Vamos a ver qué sucede con otros máximos representantes políticos de nuestro entorno. Por ejemplo, François Hollande jurando su cargo de presidente de la República Francesa y no vemos ningún símbolo religioso. Pero es que la República Francesa es como la madre de todo esto, ¿no? El laicismo, ¿no? Angela Merkel también jurando su cargo y no vemos ningún símbolo religioso. O incluso Enrico Letta jurando su cargo como primer ministro italiano y estando en Roma, muy cerca del Vaticano, no le vemos tampoco ningún símbolo religioso. Por una parte puedes decir, pero eso son símbolos, son gestos, no, pero eso es muy importante también. Es que una democracia también consiste en símbolos y en gestos. También tenemos el ejemplo del gobierno griego, que yo creo que en este caso nos supera. Sí, es consolador siempre, ¿no? El caso griego siempre... Sí, siempre, pobrecillos los griegos, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Ver ahí cuando estos son obispos y de todo, ¿no? Y resignándose, qué fuerte. ¿Por qué a España como Estado le llamamos un Estado aconfesional y no un Estado laico? Amigo, claro, aconfesional al fin y al cabo te defines por lo que niegas o por aquello que dices que no eres, ¿no? No tengo confesiones. Laico, claro, mientras que una sociedad laica indica una sociedad no que carece de convicciones religiosas, no que se define por aquello que no tiene, sino que se define por aquello que defiende. Es decir, la religión no puede regular ni interferir en la vida pública. Sería muy importante, con todo el respeto del mundo, marcar esa distancia. Y si el presidente o el primer ministro o quien sea es muy religioso, estupendo, que rece en su casa. En tu libro, Todo lo que era sólido, tú explicas la historia del primer alcalde democrático que tuvo tu pueblo, que tuvo Úbeda, que fue un señor que en el año 79 sí que intentó, al menos, ejemplificar esa separación de lo que era institucional y lo que era religioso. Y creo que eliminó los símbolos religiosos de su despacho. Sí, eliminó los símbolos religiosos y optó por no acudir a las procesiones ni a las actividades religiosas. ¿Y eso fue un ejemplo que cundió?
Eso duró poquísimo. Es decir, cuando llegó el siguiente ayuntamiento, volvimos al Corpus, a la Semana Santa. Era de derechas, cambió... No, era socialista. Ah, también, seguía siendo socialista. Sí, claro, era otro socialista. Y ya te digo, la confusión viene de esa idea populista, ¿no? de que eso forma parte, es que somos así, eso forma parte de nuestra identidad, ¿no? Yo recuerdo cuando la gente progre de pronto se hizo partidaria en Andalucía del rocío, ¿no? Y entonces te decían, no, es que el rocío en realidad es precristiano, esto es un rito pagano. Un rito pagano, ¿no? La Virgen María es un rito pagano, ¿no? ¿Qué gana un alcalde, un representante público entregándose al rito religioso? Populismo. Fíjate que muchos de los que han coqueteado y coquetean con el populismo en España hacen hincapié en su fervor religioso, ¿no? Durante el franquismo se firmó un acuerdo entre España y la Santa Sede y el Vaticano llamado el Concordato. Eso fue en el año 53. Pero luego, cuando llega la democracia, en el año 79 se revisa ese Concordato. Y entre otras cosas, y leo literalmente, el Concordato dice: el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa. No sé, a mí me parece de verdad, me parece escandaloso. Es decir, la sociedad civil es que si tú tienes creencias religiosas, pues tú contribuyes a la financiación de ese aparato religioso, no te lo paga el Estado, ¿no? ¿Puede haber democracia plena sin desvincular el Estado de la Iglesia? No, yo creo que no. Pero mira, en España pasó una cosa que parecía que era impensable, y es que dejara de pesar sobre nosotros la amenaza del ejército. Es una cosa que... ¿Y pasó? Hombre, es una cosa que cambió. ¿Y por qué no ha pasado eso con la Iglesia? Porque no ha habido una pedagogía democrática en ese sentido. Es decir, la democracia no es natural. La tolerancia no es natural. Tiene que aprenderse, ¿no? Y aquí no hemos aprendido demasiado todavía. Bueno, no se ha hecho el esfuerzo. ¿Dónde crees que la Iglesia intenta influir más a esta sociedad? Yo creo que intenta influir en la política y en la educación. Es decir, una de las cosas fundamentales que trajo consigo el triunfo franquista en la guerra civil fue la destrucción de la educación pública. A la Iglesia Católica se le entregó el control ideológico de la población y se le entregó el negocio, que es un negocio muy importante, de la educación.